Muy bien, vamos a prepararnos con nuestras Biblias aquí en la predicación, ya hemos orado previamente, y hoy vamos a ver un tema conforme, cada semana lo he estado diciendo, conforme a nuestra lectura que tenemos en la semana. En eso me estoy basando las predicaciones. Pero hoy por el tema que vamos a ver, eh, me voy a ver obligado a ver otros textos que ya hemos leído con anterioridad y que son necesarios para poder entrar en contexto. Hoy vamos a ver, y bueno, yo le puse como título a la predicación o a la enseñanza de esta mañana como el sueño de un hombre conforme al corazón de Dios. Es el sueño de un hombre conforme al corazón de Dios. Si nosotros recordamos, hay un solo hombre que la Biblia menciona que es conforme al corazón de Dios. Y lo tomamos como ejemplo. Decimos, es que tenemos que ser como esos hombres conforme al corazón de Dios. De hecho, por ahí apareció una serie de libros de El hombre conforme al corazón de Dios, pero también una mujer conforme al corazón de Dios, un niño conforme al corazón de Dios, un esposo conforme al corazón de Dios, una esposa conforme al corazón de Dios. Pero aunque el concepto y como ejemplo está bien, que todos deberíamos de ser conforme al corazón de Dios, hay un solo hombre que sí es mencionado en la Biblia, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la escuela dominical lo citamos, que es precisamente a quién? A David. ¿Sí? El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Bueno, pues vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Hoy normalmente trato de, en una predicación, en las anteriores, me baso en un texto y ahí lo vamos casi versículo por versículo. Hoy, por el mismo tema, no va a ser de esa forma y vamos a andar un poco de aquí para allá. ¿Sí? Bueno, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 15. Le voy a dar lectura, aunque ya lo hemos leído con anterioridad, pero le voy a dar lectura rápidamente y me voy a ir deteniendo en algunos puntos. ¿Sí? Ya ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 15. Dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Ahora, fíjense muy bien, ¿cuál era el contexto de David? David, si recordamos, había sido perseguido desde Saúl, que lo quería matar, cuando ya fue anunciado o ya fue declarado David como el rey que lo iba a suceder. Ya no iba a ser el gran amigo de David, que era Jonatán. O sea, Saúl decía, pues se supone que debería ser Jonatán. De mí iba a seguir el reinado de Israel. Pero ¿qué fue lo que cometió Saúl? Completa desobediencia a Dios, completamente en pecado, y Dios le quitó completamente al reino y su descendencia ya no iba a tener el reinado. ¿Sí? Entonces David sufrió mucha persecución por parte de Saúl y por parte de muchos. Recordemos que precisamente David se hizo famoso por matar a aquel gigante, ¿no? Llamado Goliat. Bueno, y son cosas que ya hemos leído con anterioridad, no las vamos a ver, pero solamente para entrar en contexto. Entonces, David ya estaba aquí nuevamente una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. El Señor le dio descanso, ya estaba en su casa, ya estaba instalado. Dice,
de los enemigos que lo rodeaban, el rey llamar al profeta Natán. Dice, mira, le dijo, yo vivo en un hermoso palacio de cedro. ¿Qué es el cedro? De madera, ¿sí? Nosotros lo conocemos por parte de las maderas preciosas. Dice, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Y recordemos que con anterioridad, desde Moisés, cuando se estableció precisamente la carpa, donde iba a entrar el arca del pacto, todas las cosas que utilizaban los levitas para hacer su sacerdocio, llevarlo a la práctica, se hacían los sacrificios, o sea, todos los rituales religiosos que Dios estableció a través del pueblo de Israel para tener cierta comunión con Dios, todo se hacía en el tabernáculo, ¿sí? El pueblo de Israel todavía no tenía como que un lugar donde llegar, iban en esa expedición día con día, se movían, donde se detenían, pues sí, todavía los levitas tenían que instalar el tabernáculo y todo. Cuando el pueblo de Israel se iba a mover otra vez, tenían que hacer el levante de todo. Y ya, imagínense, a lo mejor dicen, la carpa que ponemos acá afuera que para los niños y todo, acá en el jardín, que digamos, cada 8 días lo ponemos, que ponemos la carpa, ponemos los postes y todo, y que algunos dirán, es que ya me cansé, como cada 8 días y todo, y todo. Bueno, pues imagínense, los levitas, que a lo mejor no lo hacían una vez a la semana, a lo mejor lo hacían más constante, y no nada más era una carpa así de ya, sino hasta desde hacer hoyos, encajar las estacas, o sea, era algo más laborioso. Entonces, puedo decir, no chillen, no chillen, o no se digan, ay, otra vez poner el toldo, poner la carpa aquí, para los niños y no sé qué. Entonces, todo eso siempre para con Dios, siempre se ha requerido de esos esfuerzos humanos, por decirlo así, para tener en nuestra liturgia, por decirlo de alguna forma, podemos estar todos bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces podemos estar en un espacio agradable, podamos con tranquilidad, sin tanto o estorbos o sin tanto ruido, podamos escuchar bien la palabra de Dios y todos a nuestro nivel podamos estar atentos a la palabra de Dios. Bueno, entonces dice, mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Versículo 3 dice, Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. ¿Sí? Prácticamente no había duda de que David tenía el respaldo de Dios. Era rey, Dios ya lo había protegido de muchas situaciones, ¿sí? Entonces empieza un deseo de quién? Del rey David, que es que un hombre conforme al corazón de Dios. Si vamos bien hasta aquí. Y este hombre conforme al corazón de Dios tuvo en él un sueño o una ilusión, ¿sí? Que a ese Dios al cual está conociendo, al cual ha conocido, que lo ha librado, ese Dios le quería, o sea, él mismo se vio en su situación, bueno, yo estoy bien, yo estoy plácidamente, Dios ha cumplido su promesa en mí, soy el rey, ya estoy en paz, he vencido sobre mis enemigos, ¿sí? Dios me libró de la muerte infinidad de veces, pero volteo y veo por allá el tabernáculo, el viejo tabernáculo desde tiempos de Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? A veces podemos decir, no, pues ay, esa tele vieja ya tírala, o ya ver eso ya, ese sillón viejo ya tírenlo, ya todo. Imagínense, de Moisés a David pasaron muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años. Y aún así el pueblo de Israel seguía haciendo su liturgia dentro del tabernáculo. ¿Sí me expliqué? Entonces, dice, le dice Natán, le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está
contigo. ¿Sí? Y quiero resaltar esto porque muchas veces podemos decir, bueno, si el Señor está conmigo, yo leo su palabra, yo oro, asisto, a la iglesia con regularidad, estoy bien delante de Dios y todo. Y tal vez yo puedo decir, ay, como que tengo esa sensación, ¿no? Como que Dios quiere que yo haga algo emocionalmente. ¿Sí me expliqué? Y podemos acercarnos con una persona y preguntarle, oye, ¿tú crees que, mira, de repente siento que Dios me ha dado esto en el corazón y siento que Dios me está pidiendo que yo haga esto, ¿no? Cierta o algo. ¿Tú qué crees? A lo mejor la persona a la cual vamos y le pedimos ese consejo, tal vez nos diga, bueno, pues es para glorificar el nombre de Dios, es para que su nombre sea exaltado, es para, o hasta decir, hasta para poder compartir el Evangelio, pues no le veo el por qué no. A lo mejor sí, porque Dios te lo está poniendo en tu corazón. ¿Sí me expliqué? Pero ¿qué nos está diciendo el texto? Versículo 4 dice, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ¿quién es el Natán? Precisamente el, el profeta al cual se le acercó David para hacerle esa pregunta. ¿Tú crees que esto puedo hacerlo con Dios? ¿Hacerle una casa? Y que dice otra vez, versículo 5, pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en el que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como morada. Versículo 7. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? ¿Se dan cuenta la actitud de Dios? Prácticamente Dios, por decirlo de una forma humana, estaba bien, se la pasaba bien a todo dar en su tabernáculo. ¿Sí? Si el pueblo de Israel se iba para allá, pues allá iba Dios con su pueblo. Si Israel se iba para allá, allí va Dios con su pueblo. Jamás les exigió absolutamente nada. Jamás se puso Dios, yo soy el Dios grande y poderoso, háganme algo hermoso, hágame algo que sublime, que me represente como su Dios. ¿Hizo eso Dios? No, jamás lo hizo. ¿Sí? Entonces, aquí dice en el versículo 7 nuevamente, adelante dice, sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Y versículo 8 dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. Ahí Dios ya está dando parte del contexto de este David. Si vamos bien, y después dice, he estado contigo donde quiera que has ido y destruí a tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y le estableceré un lugar seguro donde nunca será molestado. Después dice, las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Versículo 11. Cuando designé jueces que gobernaran a mi pueblo, Israel, y dice, y te daré descanso de todos tus enemigos. Eso le dice Dios a David.
Más adelante dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una distinta, una dinastía, perdón, dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. ¿Sí? Natán le está diciendo a David lo que Dios le estaba diciendo. De ti va a haber una dinastía de reyes. Así como no lo hubo con Saúl, el primer rey de Israel, así ahora Dios le está diciendo a Natán que le diga a David que ahora Dios construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Versículo 12 dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, dice, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Versículo 13. Dice, él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré tu trono real para siempre. Yo seré tu padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité su vida. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces, imagínense, David quería construir la casa de Dios, y así como les decía hace rato, estaba en su corazón, siempre agradar a Dios, y decir, bueno, yo vivo de esta forma, yo quiero que también Dios tenga un lugar de adoración. Él lo conceptualiza así como si fuese la casa de Dios, como si Dios habitara en ese tipo de lugares. ¿Sí me expliqué? Y lo único que representaba a Dios era el arca del pacto, ¿sí? Que representaba la presencia de Dios en el tabernáculo, y con eso para Dios le bastaba. ¿Sí vamos bien? Entonces prácticamente David le dice a Natán su deseo en su corazón, y Natán que le dice, pues sí, hazlo, pues a estar bien, estás con Dios, Dios está contigo, pero, oh sorpresa, Dios dice, no, Dios dice que no, no David, tú no vas a hacer esa casa que tú quieres hacer. Sí. Y eso sí nos tiene que llevar a la reflexión, así como los ejemplos que mencioné con anterioridad. Es cierto que muchas veces nosotros podríamos tener cierto deseo en nuestro corazón, ¿sí? Quisiéramos hacer algo para honrar, según nosotros, el nombre de Dios. Quisiéramos nosotros hacer hasta desgastarnos de cierta forma. ¿Para quién? Para Dios. Lamentablemente, en la actualidad, no tenemos ya a profetas, como en el caso de Natán, que nos podamos acercar y preguntarle, oye, ¿tú crees que Dios quiera que yo haga esto? Y que de esa misma forma Dios directamente a través de ese profeta nos hable y que nos diga por lo menos un sí o uno, a lo mejor no tanto discurso como lo hizo Natán para con David, pero por lo menos un sí o un no. ¿Sí? Así como lo hacían esas dos piedras, el Urín y el Tumín, que el sumo sacerdote las utilizaba para saber la voluntad de Dios, y que era solamente un sí y un no. ¿Sí? Entonces, lamentablemente en la actualidad no tenemos eso. ¿Sí? No tenemos eso, y sí, hay muchas veces que sí que queremos o tenemos el deseo de hacer ciertas cosas para con Dios, pero lamentablemente sí nos quedamos con la expectativa, ¿y esto que estoy haciendo será de Dios o no será de Dios? ¿Sí? Y a veces, aunque nosotros querramos perseguir ese sueño de exaltar a Dios o el nombre de Dios, siempre está esa incógnita de Dios lo querrá o Dios no lo querrá. ¿Sí?
En muchos casos se ha visto en donde inclusive iglesias se han unido precisamente para cierto propósito y no, pues sí, pues estamos predicando, estamos así, estamos haciendo esto y de repente se les cierran las puertas y no lo pueden hacer. Pues decimos, bueno, Dios quería que fuéramos o que no fuéramos. Hasta algunos misioneros que se han ido a otros países y pues ¿qué dice la gente? No, pues se va a ir de misionero a Timbuktu, se va a ir de misionero a las tribus perdidas del África, o se va a ir de misionero a cierto lugar. ¿Sí me explico? Y de repente pasa algo, no se hacen los papeles, o hay inclusive hasta enfermedades y le impide, y simplemente Dios dice, no. Y eso es algo que también nosotros tenemos que aceptar, que si Dios dice para algo no, pues es no. Y como ya lo hemos visto en una predicación anterior, si Dios no está con los edificadores, en vano edifican los constructores. ¿Sí? Entonces, si yo he puesto algo en mi corazón o siento que Dios me está poniendo algo en mi corazón para realizar algo y a la hora de empezarlo a realizar, pues resulta que todo está mal, no se hace, etcétera, etcétera, pues decir, pues desistir y decir, tal vez esto es lo que Dios no quería. Pero entonces, ¿qué pasó con lo que yo sentí, con lo que yo pensé? O sea, está bien, pero tenemos que ser honestos y decir, a lo mejor lo que yo sentí no era el sentimiento de Dios, sino es mi propio sentimiento humano. Es por eso que las emociones son muy peligrosas. Es muy complicado o eh, muy peligroso que nosotros tomemos decisiones cuando emocionalmente estamos al 100. O sea, me refiero o muy alegres, o muy tristes, o muy desconsolados, o muy desanimados. Si tomamos una decisión en esas situaciones, aguas, cuidado, porque podemos tomar una mala decisión. ¿Sí? Y aquí en el caso de David, bueno, soy un hombre conforme al corazón de Dios, rey de Israel, ¿sí? Prometido, ahora sí que Dios directamente con él ha tratado, le dio promesas directamente a él, y aquí nuevamente Dios las reafirma en cuanto a su dinastía, en cuanto a su familia, precisamente que de él seguirían siendo reyes en Israel, y dice, después versículo 12, al final dice, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Pues no va a ser David, sino va a ser ¿qué? Uno de los hijos de David. ¿Sí? Y versículo 14, bueno, versículo 13, perdón, dice, Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Y ya sabemos a qué hijo se refiere, a qué hijo, precisamente al rey Salomón, escritor de los Proverbios, Eclesiastés, unos salmos, Cantar de los Cantares, que ya lo hemos visto previamente en una predicación, ¿sí? Entonces, precisamente el hijo de David, el rey Salomón. Versículo 14 dice, yo seré su padre, imagínense, yo seré su padre y él será mi hijo. Dice Dios, si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Casi voy a estar al tanto de lo que Salomón va a hacer. Si él está mal, sea rey o lo que sea tu hijo o lo que sea, yo lo voy a cuidar y si hace algo mal, como un padre,
lo voy a disciplinar. Dios no es de esos padres permisivos de que, ay, ya, hijo, ya, ay, mira, hijo, ya pórtate bien. No, Dios a veces no avisa y rájale. Ahí te va, ahora sí que ahí te va el barazo. Y esos barazos sí duelen. Y así como padres, no me voy a meter mucho en el tema, pero así como es Dios, Dios es el ejemplo de padre que debemos de tener. Y así como es Dios como padre, también nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y también disciplinar a nuestros hijos y no permitir que nuestros hijos hagan cosas que los va a alejar de la voluntad de Dios, que los va a alejar de su presencia, de su comunión con Dios. Porque toda persona que se aleja de Dios normalmente termina mal. ¿Sí? Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Versículo 15. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré a Saúl, a quien quité su vista, a quien quité de tu vista. Perdón. 16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Es parte de la promesa que Dios le dio precisamente a David y prácticamente Dios le dijo a David, no David, lo que tú sentiste, qué bueno, te lo agradezco, pero no, tú no, sino va a ser uno de tus hijos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, vamos a leer del versículo 3 al versículo 14. Igualmente le voy a ir dando lectura, me voy a ir deteniendo en algunos puntos. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. ¿Sí? Bien, nuevamente repito, cita primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14, dice lo siguiente. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Vamos a ver el contexto. Ya aquí ya habían pasado demasiadas cosas entre David, Salomón, eh, prácticamente Salomón ya empieza su reinado, ya empieza su dedicación a Dios, por decirlo de una forma. Y dice otra vez, versículo 3, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, dice, él también ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los lugares de culto de la región. Es más, el más importante de estos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Dios se le aparece ¿a quién? A Salomón. Versículo 6. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. ¿Quién está diciendo? Salomón está diciendo eso de quién? De su padre, del rey David. Dice, hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Versículo 7. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Sí? ¿Quién está diciendo esto? Otra vez repito, el rey Salomón.
Se está comparando con un niño y está diciendo, pero soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Dice, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. ¿Sí? Y si recuerdan, lo vimos en la escuela dominical, precisamente esa promesa que Dios le dio a Abraham acerca que le dijo, ve y voltea al cielo y ve y cuenta las estrellas. Dice, y así como las estrellas, así será tu descendencia. Si recuerdan que vimos eso en la escuela dominical el día de hoy, bueno, pues así como dice, es una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Y bueno, ese texto pues está hablando acerca del cumplimiento de la promesa que Dios le dio precisamente a Abraham de cómo él iba a ser su descendencia infinita. Y solamente necesitaba un hijo. Abraham solamente necesitaba tener un hijo, no necesitaba tener muchos, sino un solo hijo. Y ya de ahí, bueno, ya todo lo que ya sabemos. Dice, bueno, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa, perdón, que no se puede contar. Versículo 9, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Y aquí Salomón tenía toda la razón. Estaba al frente del pueblo elegido por Dios, estaba al frente de la nación escogida por Dios, donde han pasado gente o personajes importantísimos, ¿sí? Desde Abraham, que fue escogido, hasta este punto donde él estaba, ¿sí? Precisamente Salomón conocía y estaba consciente del papel que tenía que desarrollar. Y él mismo sabía, así como el pasaje que citamos anteriormente, si Dios no está conmigo, en vano va a ser todo esfuerzo que yo haga. Igual así como su padre David sabía, pues mi padre tenía el deseo de construir, era el sueño de mi papá, ¿sí? El sueño de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios le dijo, no, sino tu hijo, quien siga de ti. Y esa responsabilidad caía sobre quién? Sobre Salomón. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera ¿qué? Sabiduría, ¿sí? A veces este texto lo ponen muy en referencia a lo que es esta película o esta historieta de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? En donde, pues, solamente aquel que tuviese la lámpara maravillosa pudiese tener que la posibilidad de pedir 3 deseos, ¿no? Y hasta en broma, pues se dice entre la gente, dice, si tú tuvieras que pedir solamente 3 deseos, ¿cuáles pedirías, no? Y normalmente pues se piden cosas, a lo mejor cosas vanas, ¿sí? Pero bueno, la gente pide. Bueno, pues en este caso Dios, que no es ningún genio de la lámpara maravillosa, ¿sí? Que no cumple así nada más deseos porque sí, ni se les presenta a la gente haciéndole así como lo hizo con Salomón. Esto es solamente, estamos viendo aquí el texto, solamente con el rey Salomón. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dice, pues, ¿quién puede gobernar por tu propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Versículo 10, y al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que, versículo 11, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, versículo 12, te concederé lo que me has pedido. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Y después dice, te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido jamás y ni jamás tendrá. Versículo 13. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti
por el resto de tu vida. Versículo 14. Y si tú me sigues, ahí hay una condicional. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Sí? Recordemos que estaba esa condicional que Dios le dijo a David, y yo seré su padre, ¿sí? Y si peca, yo como cualquier padre, lo voy a disciplinar. Y Dios se lo advierte a Salomón y le dice, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Salomón pidió un corazón comprensivo, pidió sabiduría, Dios se lo concedió y hasta lo que no pidió, Dios también se lo va a dar. Riqueza, fama, gloria, por decirlo así, como gran rey del pueblo de Israel. Y de hecho, lo hemos leído a través de la lectura de la semana, como mencionamos a la reina de Saba, que desde un lugar muy lejano visitó precisamente para conocer y atestiguar la gran sabiduría precisamente de este rey Salomón, ¿no? Y no solo, y dice, bueno, cuando narra aquí el texto, que es precisamente bueno, la narración de la reina de Saba, que hasta al entrar al palacio se asombró del palacio, de la comida que se servía, de la multitud de gente que asistía al palacio precisamente para comer, sobre las comidas, todas las cosas que Salomón le dio para su regreso, todas las cosas que ella le dio. O sea, ella fascinada, ella completamente fascinada. Lo que yo nunca comprendo, y esto ya es parte de mía, ¿por, ¿por qué Salomón nunca se le lanzó? ¿Sí? A lo mejor ya era una persona adulta o no sé, ¿sí? Pero pues a ella no hubo cierto interés por parte de Salomón, pero como que fueron hicieron muy buenas migas políticamente. Ay, me cayó bien Salomón, ay, me cayó bien la reina de Saba y chócalas y amigos y ahí nos vemos, ¿no? Y ya, porque tanto ella vivía muy lejos, tanto del uno como del otro. ¿Sí me explico? Bueno, entonces Dios le concede a Salomón lo que él pidió y hasta lo que no pidió. Y quiero que nos quedemos con esta condicional. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Cumplir los decretos y mandatos de Dios. Pero algo terrible pasa. Si nosotros en este mismo capítulo nos regresamos 2 versículos anteriores, lo que es versículo 1, dice lo siguiente. Salomón hizo una alianza con Faraón. Ahora recordemos que aquí todavía Salomón no pide sabiduría, ¿sí? Aquí Salomón todavía no tiene ese encuentro con Dios. ¿Sí me expliqué? Y aquí Salomón, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de quién? Egipto. Y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. Y precisamente esta mujer, hija del faraón de Egipto, es a la que se le achaca, bueno, no se le achaca, sino se le corresponde precisamente a lo que es
el Cantar de los Cantares, porque inclusive ahí la novia del Cantar de los Cantares hasta dice, soy morena, y así me dice, me he ennegrecido por el sol y todo, no se burlen de mí, y empieza a hablar. Entonces, ¿y cómo eran en Egipto? No era, no era una rubia, alta, despampanante, de ojos azules, por lo cual Salomón, no, era de tez obscura, así como con nosotros conocemos en la actualidad que étnicamente hablando, los egipcios así son, ¿sí? Y muy seguro, así como por la región, también los judíos son así, o eran de esa forma, ¿sí? Por toda esa parte semita, por decirlo de una forma, era así, de esa forma, si vamos bien. Entonces, esta hija de Faraón fue su primera esposa y tuvo como dice aquí, Salomón hizo una alianza con Faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Entonces, este tipo de alianzas, de no guerra, de libre comercio, de infinidad de cosas, y se tenían que sellar de una forma. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un matrimonio. Muy bien. Pero ¿qué ocurrió después? Seguimos en Primero de Reyes ahora vamos al capítulo 11. Ya de ahí nos saltamos varias cosas que sucedieron en la vida precisamente de rey Salomón. Llegamos al capítulo 10, que es la visita de la reina de Saba, y llegamos al capítulo 11. En primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. ¿Sí? ¿Cuál fue su primera esposa? La hija de Faraón, y fue por un convenio que ellos tuvieron. Pero aquí dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Dice, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom y Sidón y de los hititas. Versículo 2 dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Dice otra vez versículo 2, dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Saben lo que quiere decir la palabra empecinó? Se enterqueció, sí fue obstinado, ¿sí? Y de hecho la palabra empecinar se refiere así de agarrar un pescado y embarrarlo a algo, ¿sí? Es como si en nuestra cultura cuando decimos, pues ponte manteca y que se te resbale. ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente Salomón estaba haciendo caso omiso, que la palabra de Dios venía, así como decir, pate, así que úntate manteca y todas esas palabras que se te resbalen. Y a ti, que ni te afecte. Porque eso es así cuando decimos, ¿no? Ay, te están agrediendo, ponte manteca y que ni te afecte. Tú sigue haciendo lo que tú quieres hacer. No escuches. Sí, bueno, que ese consejo
en algunas situaciones es bueno, pero en otras, como en este caso, no es tan bueno. ¿Sí? Y nuevamente dice, versículo 2, y el Señor había instruido, dice claramente a quiénes, a los reyes, a Salomón solamente, no, sino a los israelitas, a todo el pueblo en general. Dios les había instruido, dice, cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Vamos ahora a Éxodo, capítulo 34, que es precisamente lo que el autor de Reyes está narrando o está citando. Vamos a regresar más adelante a Reyes capítulo 11, pero ahorita vamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos del 12 al 16. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. Ten mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Yo creo que ahorita que volví a leer estas palabras, cuando estaba estudiando y preparando la enseñanza, dije, ay, pero ahorita me acordé de esto, porque ¿qué fue lo que hizo Salomón anterior? Antes de que le pidiera a Dios sabiduría, ¿qué fue lo que hizo con Egipto? Hizo un trato. Y no solamente eso, sino que se matrimonió con la hija de Faraón. Dice otra vez, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ten mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Ahora, qué interesante que en el Éxodo, precisamente se le llama Éxodo porque el pueblo de Israel estaba ¿qué? Saliendo. ¿Y de dónde? Tristemente de Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo durante 400 años, donde sí, ellos se crecieron y se hicieron esa gran nación, pero estaban saliendo de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Hizo un trato con quién? Con Egipto. Si Dios ya los había sacado de Egipto, ¿por qué ahora Salomón se le ocurre nuevamente hacer un pacto y como que volver atrás? Ya no avanzó, sino fue como que retroceso. ¿Qué es lo que dice mucha gente? Un dicho. La nación que no conoce su historia tiene toda la posibilidad de repetirla, ¿no? Así como en la antigüedad aquellos llegaron de los anteriores a Salomón, llegaron a Egipto, ahora otra vez Salomón estaba llevando a su pueblo a Egipto. Dice, ten mucho cuidado, nuevamente Éxodo capítulo 34, Dios le dice a su pueblo de Israel, ten mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si los haces, dice, y Dios les advierte, dice, si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Y lo que hizo precisamente Salomón con Egipto fue precisamente se quedó atrapado y sobre todo, ¿qué fue? Con un pacto de matrimonio. Versículo 13 dice, en cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Será. Dice, no adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, fíjense muy bien lo que dice, es Dios celoso de su relación contigo. O sea, cualquier cosa o que el pueblo de Israel iba a hacer, el de poderse meter en la adoración con otros dioses, o sea, a Dios eso lo iba a poner pero furioso, porque Dios, como dice aquí, yo soy celoso, y dice, es Dios celoso de su relación contigo, con el pueblo de Israel. Dios
es celoso con su pueblo Israel. Y Dios le estaba advirtiendo precisamente. Versículo 15 dice, no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra. Otra vez, que fue lo que hizo Salomón. No hagas ningún tipo de tratados con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Versículo 16. Acto seguido, aceptarás a sus hijas quienes hacen sacrificios a otros dioses como esposas para tus hijos y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Prácticamente Salomón se estaba olvidando de qué, de la palabra de Dios. ¿Sí? Algo que tenían que hacer los reyes y cuando Dios se lo dijo a través precisamente de Samuel, que iban a tener que hacer los reyes, escribir precisamente la ley, leerla, escribirla, para que la palabra de Dios estuviera que siempre en sus corazones, en sus corazones, en sus mentes. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber pasado con Salomón? No lo hizo. Se olvidó completamente de la palabra de Dios. Y exactamente así como Dios les dijo, es exactamente lo que Salomón estaba cayendo. Empezó a hacer con ese trato y después se casó y después siguió adelante. O sea, lo que está en la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, es por algo. Por eso decimos y estamos convencidos que la palabra de Dios es su palabra, es su inspiración y todo lo que está plasmado en ella es en beneficio de nosotros, no en beneficio de Dios. ¿Sí? Porque ya lo hemos dicho anteriormente. No es tanto si yo me porto mal o si yo le quiero hacer daño a Dios y pues soy más pecador para hacerle precisamente daño a Dios. No, a Dios no le hacemos absolutamente ningún tipo de daño. A Dios no le hacemos absolutamente ningún tipo de mal, ¿sí? Sino quien se hace realmente daño y se hace mal es precisamente uno mismo. Regresamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Nuevamente voy a leer el versículo 2 y de ahí para enlazarlo con lo siguiente. Dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas, como el pasaje que leímos anteriormente, que fue el que he citado. Y bueno, y de hecho hasta sirve porque recordemos, en la escuela dominical estamos hablando acerca de cómo interpretaban la Biblia otros autores u otros que citan la Biblia y podemos ver cómo el autor de primer libro de Reyes está citando, ¿cómo lo está citando? Literal, tal y como está plasmado en la ley, como en Éxodo, así también lo está citando aquí en Reyes. Bueno, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando le dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó con ¿qué? Con amarlas, se entercó, se amachó, como le quieran decir, simplemente dijo, pues yo lo quiero hacer y como soy el rey, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí mis pistolas suenan, mis chicharrones truenan y lo que sea. Soy el rey y lo voy a hacer porque así lo quiero hacer. Se empecinó. Versículo 3 dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real
700 esposas de cuna real. ¿Eso qué quiere decir? Que Salomón hizo pactos, por lo menos aquí, con 700 naciones alrededor de Israel. Y con cada una de estas naciones pactó y se casó. Pues por eso no tenía enemigos, porque ya había pactado con todos a su alrededor. Y después dice, y 300 concubinas. ¿Cuánto es 700 más 300? Salomón tuvo 1000 mujeres. A veces decimos, a veces como hombre, a veces no puedo ni con una. ¿Sí? A veces no puedo ni con una. Ahora, ¿con 1000? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es, es interesante. Dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. ¿Qué dice más adelante? Dice, en efecto, y ese en efecto tiene algo, hay que poner atención, que es lo que dice. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. El autor del primer libro de Reyes está citando Éxodo, donde Dios recomendó al pueblo de Israel ciertas cosas, que no hicieran pacto con las naciones, que no se casaran y que el pueblo de Israel no se uniera como lo menciona en otra parte, en yugo desigual. Israel con Israel y las naciones, pues que ellos se hagan bolas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque así como le pasó al rey Salomón, dice, en efecto, o sea, está diciendo el autor de Reyes, y así como Dios lo previó y dijo que iba a suceder, en efecto, así pasó. ¿Sí me expliqué? Otra vez, el autor dice, así como está escrito en la Biblia, así fue como pasó. Y ahora yo pregunto, ahora nosotros como hijos de Dios, como hijos que debemos de ser obedientes y seguir precisamente la voluntad de Dios o que queremos seguir la voluntad de Dios. Si yo como hijo de Dios me caso con una mujer que no ama a Dios, sino que tiene otra forma de pensar, que es idólatra o está alejada completamente de Dios, ¿qué me va a pasar a mí? Así como dice el autor de Reyes, en efecto, Eduardo, en efecto, te vas a alejar de Dios y vas a terminar inclusive yéndote en adoración a ella o a lo que adora a ella o en su forma de pensar, porque eres débil. Si simplemente tuviste la debilidad de caer y de olvidarme, diría Dios, de olvidarme, de rechazarme. Porque eso debemos entender, así como Salomón, que se empecinó y que dijo, no, aquí yo lo voy a hacer a mi forma y a Dios me voy a olvidar de sus preceptos. Así todo hijo de Dios que se llega a casar en unión desigual con una persona que está alejada de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Se está olvidando de Dios. Está desvalorando la palabra de Dios. Está rechazando a Dios. ¿Sí? Y como dice aquí, y en efecto, si eso le pasó al rey Salomón, que estaba lleno de sabiduría, que ahí ya no lo demostró, ¿sí? Si eso le ocurrió a un rey al cual Dios lo protegía, con el cual Dios le habló directamente, ¿qué le va a pasar al resto de la gente? Al resto de los hijos de Dios si caen en esa práctica. Por eso a mis hijos les digo, y una vez les dije aquí, yo como su padre tengo la obligación de instruirles, de enseñarles cómo elegir a la mujer que tienen que elegir. Y el primer requisito
No es tanto que sea hermosa, despampanante, que sea wow, sino que ame a Dios. El primer requisito es eso, porque una mujer que ama a Dios, y si mi hijo ama a Dios, los dos amarán a Dios. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando se hace esos matrimonios en yugo desigual? ¿Sí? Si yo, Eduardo, imagínense, Eduardo no se hubiese casado con una mujer que ama a Dios, imagínense, Eduardo batallando con la esposa, oye esposa, que la esposa más bien le diga, es que quiero bautizar al niño. Y yo que diría, no, pero es que no, eso no dice, fíjense, hasta yo me pongo digno, ¿no? Es que eso no dice la palabra de Dios. Oye, pero si tú te estás olvidando de la palabra de Dios desde el momento en que te casaste con ella. ¿Sí me expliqué? No me vengas ahorita que eres muy digno y que le recuerdes a la esposa con la cual te casaste en yugo desigual, que dice, no, es que eso no dice Dios. No, eso ya es mera hipocresía. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, que la esposa dice es que quiero bautizar al niño, que no sé qué, o vamos a llevarlo a la presentación, o que ahora le falta que haga su primera comunión. ¿Sí? O que no, pues vamos a enseñarle al niño que hay que en la adoración a los santos, o vamos a llevarlo a la villa, porque ay, el niño se nos enfermó y hay que llevarlo y hay que pedirle el milagro a la Guadalupe, o hay que llevarlo allá a Avenida Tacuba, allá donde está allá por el centro, donde está el templo mayor de lo que es a Judas Tadeo. A ver si nos hace el milagrito y se cura el niño. Imagínense, cristianos que según dicen que alguna vez han creído y que se casan en yugo desigual y caen precisamente en ese tipo de situaciones. Eso no puede ser posible. ¿Sí? Y como dice aquí, otra vez, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Versículo 4 dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, como dice ahí, el detestable dios de los amonitas. Versículo 6. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Versículo 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab. Y ahorita que lo acabo de ver, me entra, ahora sí que me entra un coraje, un terror emocional, espiritual sobre Salomón, porque, a ver, tu padre quería construir el templo de Dios. Tu padre, un hombre conforme al corazón de Dios, que desde él quiso construir ese templo, esa casa para Dios, que tenía ese proyecto o ese sueño, y que Dios le dijo, no, sino que sería su hijo, y ese hijo eres tú, Salomón. ¿Cómo es posible? Casi quisiera tener aquí a Salomón y decir, ¿cómo es posible tú, Salomón, que a ti te eligió Dios para que construyeras el gran templo de Dios, la casa donde Dios habitaría, decirlo de una forma figurativa, donde todos llevarían sus ofrendas y sacrificios para que todos recibieran el perdón de pecados ahí, que la manifestación y la presencia de Dios se manifestara allí? Tú que fuiste elegido directamente por Dios para eso, ahorita sales
versículo 7, con que dice, incluso construyó un santuario pagano para Quemos. Dios no te eligió, Salomón, para que construyeras templos de idolatría a otros dioses que provocan precisamente ese celo de Dios. Y otro para Moloch dice, y el detestable dios de Moab, y otro templo. Como dirían algunos, hágame el favor, háganme el favor, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, ¿sí? Y nosotros sabemos el monte de los olivos tiene mucho significado más adelante en el Nuevo Testamento, porque ahí fue precisamente donde estuvo mucho nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Versículo 8 dice, Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Tristemente, Salomón no solamente construyó el gran templo de Dios, sino que construyó otras cosas para adoración y dioses que Dios despreciaba. Sí. Qué triste que no siguió ese sueño de un hombre conforme al corazón de Dios. Qué triste que ese sueño, ese deseo que tuvo su padre, no se pudo concretar completamente. Y seguramente David murió con esa ilusión. ¿Cómo se imaginan que David veía a su hijo Salomón? Como ese gran rey, sabio, en el cual Dios se complacería completamente. ¿Sí? Pero como ahí dicen en alguna forma, si David pudiera ver, bueno, que de seguro sí lo vio desde el cielo, al ver a Salomón todas las cosas que hizo, dirían, se retorcería desde la tumba, ¿no? Pero, pero lamentablemente un hombre conforme al corazón de Dios tuvo un proyecto. Se le dejó a su hijo y su hijo, pues ese gran proyecto lo trajo abajo. ¿Esto qué nos puede enseñar a nosotros? Que inclusive, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de vida para mí, un proyecto que puedo hacer, tal vez sería mejor que yo lo pueda llevar a la obra y no decirle, hijo, pues ya, tú continúas con la tradición, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a tener sus propios proyectos. Por eso es que dicen, y está estadísticamente comprobado, que muchas veces las empresas familiares que van pasando de primera generación a la segunda, normalmente como el 30% de las empresas se vienen abajo. ¿Por qué? Porque como cuando empezó con la ilusión del padre y que luchó y se esforzó y sacó adelante y sacó avante su empresa, pues era su sueño, era su ilusión, era su trabajo, era su esfuerzo. Ya después se lo deja a sus hijos, pero sus hijos, desde chiquitos, viendo a su papá y todo, están cansados de ver eso, de vivir lo mismo. ¿Qué dicen? Yo no, yo no. Ese era el sueño de mi papá, pero no es el mío. ¿Sí me expliqué? Y todas esas empresas o negocios se vienen, se vienen abajo. Pero bueno, versículo 9, 9 al 13, dice lo siguiente. El Señor estaba muy enojado con Salomón
porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no lo hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, ahora, como consecuencia de ese acto de Salomón, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, y ciertamente dice, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Recordemos que Dios le había dado una condicional a Salomón, ¿sí se acuerdan? Y si sigues mis preceptos y todo, tendrás una larga vida de la misma forma como tu padre David. ¿Y aquí Salomón estaba cumpliendo? No. Salomón incumplió completamente eso. Y Dios precisamente se enojó. Dios precisamente vio la maldad de Salomón y no la toleró. Dice, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Versículo 12. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Ahora, ya después de Salomón, bueno, ya después vemos que Salomón tiene un hijo llamado Roboam, que es precisamente el que se queda. Y cuando dice aquí, dice que lo dejará ser rey sobre una tribu. ¿A qué tribu se está refiriendo? A la tribu de Judá. ¿Y de dónde era David? ¿De qué tribu era? De Judá. Prácticamente, ¿con quién se quedó? Con su familia. Con su familia. Y ahí en Judá, pues también se había establecido lo que era Jerusalén, es donde está Jerusalén, es donde está la gran capital, la ciudad de Israel, bueno, de ese tiempo, de Judá. Y arriba, que es el reino del norte, se fueron todas las demás tribus. ¿Sí? Reino del sur, solamente una tribu, y reino del norte, 10 tribus. Deberían de ser 12. ¿Cuál falta? Los levitas, que realmente ellos no tenían una tierra, pero en cierta forma tenían que estar en Judá, porque ahí era donde establecían o donde tenían que ejercer su sacerdocio. ¿Sí? Entonces dice nuevamente, y le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Y no le hizo lo mismo que a Saúl. Y recordemos que igual con el mismo profeta le dijo que no lo iba a hacer como lo había hecho con Saúl. Pero si no fuese por David, un hombre conforme al corazón de Dios, también Dios hubiera hecho lo mismo con Salomón. ¿Sí? Hasta ahí se hubiese terminado la descendencia del rey David y Dios hubiese comenzado otra nueva descendencia. ¿Sí? Y de hecho, bueno, leemos más adelante, y eso se lo dice precisamente no a Roboam, hijo de Salomón, sino a Jeroboam. Bueno, eso también ya lo leímos en nuestra lectura, pero no nos vamos a adentrar en eso porque si no me voy a ir de filo. ¿Sí? Bueno, y versículo 14, vamos a ver unos datos. Versículo 14 dice, entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom,
para que fuese adversario de quién? De Salomón. Recordemos que Salomón había hecho trato con quién? Con infinidad de naciones, por lo menos a través de los casamientos con 700 mujeres. ¿Sí? Pero ¿qué dice aquí? Entonces el Señor, bueno, él vivía en paz, vivía tranquilo, no sufría de nada el Señor, ya al final de sus días prácticamente hacía y deshacía, inclusive en la adoración, y se olvidó completamente de Dios. ¿Sí? Pero oh sorpresa, ya Dios dejó de qué? De protegerlo. Y dice versículo 14. Entonces el Señor levantó a Hadad el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuese adversario de Salomón. Un adversario. Versículo 23. Dice, Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Versículo 25. Otro líder rebelde fue Jeroboam, del cual ya hemos mencionado, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Por eso es de que dice, y se la daré a uno de tus siervos. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Porque prácticamente la mayoría de las tribus se fueron al norte, precisamente siguiendo a quién? A Jeroboam. Dice, uno de los propios funcionarios de Salomón provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Muy bien. Y concluimos con el versículo 41 en adelante. Dice, los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. ¿Y cómo murió Salomón? Completamente alejado de Dios. Eso nos debería de poner a pensar en el hecho de que tal vez nos podríamos sentir muy seguros a lo largo de nuestra vida y todo. Y es cierto que es bueno te asegurar, inclusive en nuestra vejez, poder estar bien. Pero algo que no debemos de olvidarnos es de que lo más importante para una persona, sea hombre o sea mujer, es su relación con Dios. Y si hemos empezado una vida bien con Dios, podamos terminarla bien con Dios. Que seamos honestos, que seamos verdaderos, ¿sí? De hecho, quiero leer otra parte, algo de lo que ya leímos. Eh, Dice versículo 9, el Señor estaba muy enojado con Salomón, dice, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien le había aparecido 2 veces. Y cuando uno viene a Dios y ha encontrado el perdón de Dios a través de Jesucristo, pues uno vive siempre agradecido con Dios. Tal vez Dios no nos dará todas las cosas o las riquezas o la sabiduría que Dios le dio a Salomón y que prácticamente podríamos decir que hasta ni le valió la sabiduría. ¿Sí? Y día con día nosotros le pedimos a Dios sabiduría para que nos ayude a elegir de lo bueno, de lo malo, de tomar buenas decisiones. ¿Sí? Y día con día tendremos que tener ese encuentro con Dios. Día con día, Señor, yo soy así, ayúdame porque sin ti no puedo. Día con día. Salomón no solamente se lo pidió una vez y fue ya hasta ahí.
pero su corazón se fue alejando de Dios con el tiempo. Es por eso que nuestra relación con Dios tiene que ser diario, real, verdadera. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios del diario. Por eso nuestro calendario de lectura para que leamos la Biblia diario, que la acompañemos con la oración, ¿sí? Porque eso nos mantendrá con Dios amarrados. Que como vimos en la escuela dominical, ¿sí? Podamos ser llamados como con Abraham, amigos de Dios, porque hemos creído en Dios, ¿sí? Que el alejarnos de Dios, no pensemos que Dios no se va a dar cuenta o que nos va a pasar por alto ciertas cosas. Dios no. Dios no va a pasar por alto absolutamente nada. Y nos va a disciplinar, ¿sí? Y nos va a llamar la atención. Lo hizo con el gran rey Salomón. ¿Qué puede hacer con nosotros? Nuestra relación con Dios nunca nos va a llevar a alejarnos ni a tomar decisiones contrarias a Dios, sino todo lo contrario. Nos va a llevar en la búsqueda de Dios. Que nos alejemos así como Salomón no se alejó, que nos alejemos de las personas que nos alejan de Dios y que nos acerquemos a las personas que nos acercan a Dios. ¿Sí me expliqué? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Pues vamos a orar para terminar y pues que Dios día con día nos ponga ese reto, que lo busquemos día con día y que no nos pase lo que le sucedió a Salomón. Sí. Y que podamos terminar nuestros últimos días en comunión con Él. Oremos.